Escudriñando la Semana Santa. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Gracias por estar en sintonía de estos medios de comunicación. Hoy tenemos un programa muy especial. Gracias al Tabernáculo Central y al Colegio Bautista de Teología, toda esta semana vamos a estar abordando temas precisamente de la Semana Santa. La hemos denominado Escudriñando la Semana Santa y cada día vamos a tener un tema muy distinto en estas fechas muy especiales. Vuelvo y repito, gracias al Colegio Bautista de Teología, y en esta tarde nos acompañan los catedráticos de nuestro seminario y el tema, fíjese, el tema que vamos a abordar el día de ahora es ¿qué es la Semana Santa? Me acompaña el pastor Joel Fuentes, como lo repito, es nuestro catedrático de nuestro seminario, y también el pastor Raúl Castellón. Pastores, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, muy amable por la invitación, y estamos dispuestos aquí a aprender juntos. Un privilegio estar acá esta tarde. Esperamos en nombre del Señor que sea de bendición este programa. Bueno, y como les decíamos, en este primer programa vamos a estar hablando acerca de qué es la Semana Santa. La Semana Santa, pues tradicionalmente son de vacaciones para muchos, pero para la Iglesia Cristiana Evangélica es una semana en la cual recordamos, ¿verdad?, el sufrimiento, la pasión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiero hacerle la primera pregunta a cada uno de nuestros catedráticos que nos acompañan. La primera pregunta, pues todos queremos saber qué es la Semana Santa. Pastor Joel, si nos amplía. Bueno, la Semana Santa hay que denominarle, es una tradición que tenemos religiosa, eclesiástica, como herencia a través de la historia. Tenemos que entender que tiene varios nombres: Semana Santa, Semana Mayor o la Semana de la Pasión de Cristo. Ahora, esos tres nombres los tenemos a través de la historia eclesiásticamente, por lo que la Iglesia Católica nos heredó. Ahora, como cristianos entendemos, en el caso nuestro, que no hay una semana específica en la cual debamos de celebrar. Sin embargo, bíblicamente hay mucha base doctrinal para nosotros también como cristianos evangélicos poder conmemorar todo lo que en esa semana, que es un espacio de tiempo que abarca 8 días específicamente según el conocimiento bíblico, desde un día domingo llamado Domingo de Ramos a un domingo de resurrección, que serían 8 días que abarca esa semana conocida, en la cual nosotros pues como cristianos evangélicos también la tomamos como una fiesta espiritual y la enseñamos hacia la feligresía cristiana evangélica para conmemorar, para honrar y comprender histórica y bíblicamente lo que Cristo ha hecho por la humanidad. De esa manera creo que podemos entender qué es la Semana Santa. Pastor Castellón. Bueno, a la luz de las Escrituras, la Semana Santa viene siendo como la culminación del programa de Dios de restauración de todas las cosas. Más adelante vamos a profundizar en lo que son las actividades religiosas conocidas como tal, pero la Semana Santa, a la luz de las Escrituras, es el éxito, es el triunfo del programa que Dios tiene de restauración de todas las cosas, como dice el libro de Hechos. Recordemos que para llegar al domingo de resurrección, esto comienza incluso desde antes de la creación del hombre, comenzó allá en los cielos, con la rebelión
del que después se convirtió en el diablo, en Satanás. Entonces, este es un proceso muy largo que no inicia un día antes, pero que a lo largo de todo el programa lo vamos a ir desarrollando. Así es de que no se mueva donde está, porque tenemos mucho que compartir con usted. Sin duda es algo muy importante lo que es toda esta semana. Yo considero que para el cristiano, el creyente, pues, no solamente recordar como que fuesen vacaciones, ¿verdad? Porque la mayoría creo que nos arreglamos, a excepción de las iglesias evangélicas, que es un día que hacemos campaña de evangelismo, pero la mayoría de la gente lo ocupa de descanso, ¿verdad? Pero considero yo que es muy importante que todos sepamos el verdadero significado de la Semana Santa y podamos tener ese conocimiento de todos lo que ocurrió en cada uno de los días, y que algunos la historia nos lo ha fundamentado y otros precisamente están bien fundamentados en la palabra del Señor. Ahora bien, pastores, existe un origen de la Semana Santa, hablando históricamente. Y esta pregunta también quiero enfocarla porque las fechas en las que se celebra Semana Santa año con año van variando. Entonces, a veces se celebran en abril, como es en esta época, pero años anteriores lo hemos estado celebrando hasta en marzo. ¿Podemos hablar acerca del origen de la Semana Santa? Bueno, tenemos que verlo desde dos puntos en mi concepción. Primero, hay que ver un origen histórico, que sí lo hay, pero un origen bíblico como tal no lo dice la Escritura. No hay nada específico en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento que nos diga sobre la práctica de la celebración de una semana como tal. No hay nada. La Nueva Iglesia no celebró una Semana Santa o la Semana de la Pasión o la Semana Mayor, como querramos llamarle, y a través de los tiempos nunca se dio la enseñanza de una celebración en específico para que ahora como tradición la tengamos. Ahora bien, bíblicamente podemos decir que no hay un origen como tal, pero históricamente sí. De hecho, la historia nos enseña que se cuenta que los primeros cristianos, la nueva iglesia cristiana judía que se cristianizó a través del Evangelio de Cristo, pues sí, se dice que ellos comenzaron a darle el énfasis a una celebración de estos 8 días, partiendo del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección, dándole la vital importancia a lo que fue la pasión de Cristo de los últimos 3 días. Bueno, del momento de la Pascua, de que Jesucristo, siendo el recordatorio que Él es el Cordero Pascual que vino a expiar el pecado del mundo. Luego el día, para nosotros, el día sábado, que es el día que Cristo pues muere, y que bíblicamente entendemos que Él descendió a la parte más baja de la tierra a llevar la cautividad cautiva. Y el más importante, creo, para la cristiandad, que es el Domingo de Resurrección, conocido popularmente o históricamente como el Domingo de Ramos. Ahora, ¿cuál es el origen? Históricamente se dice que en el Concilio de Nicea, allá por el año 325, pues ahí se instituyó ya, los padres de la iglesia instituyeron esta celebración, llamándole lo que sería lo que ahora conocemos como la Semana Santa. Se instituyó que debía de celebrarse con énfasis este Domingo de Resurrección, este domingo de la entrada triunfal de Cristo, como fiestas o como tradiciones, y a través del tiempo, avanzando la Iglesia Católica medieval, pues vino poniéndole nombres a los días consecuentes de esos 8 que hemos mencionado: lunes santo, martes santo, miércoles santo, jueves santo, viernes santo, porque en cada uno de ellos asignan ciertos eventos bíblicos de los cuales Cristo desarrolló acciones, ya sea milagros o acciones espirituales, para poder así honrar esos días específicos como celebración. Entonces, históricamente, sí, la Iglesia Católica Cristiana sí ha dado un origen, pero bíblicamente no podemos decir que hay un fundamento del punto de inicio para tal celebración. Pastor Castellón. Bueno, a la luz de las Escrituras, la Semana Santa, en lo personal, yo quiero remontarme a qué la motivó, cuál es la razón. Y hay 4 aspectos importantes. Tenemos el pecado de la primera pareja, tenemos el programa de redención que vino a cristalizar Cristo Jesús, todos estos aspectos los vamos a ampliar, la muerte y la resurrección. Entonces, lo que es en sí la Semana Santa es para nosotros, los cristianos de todo el mundo,
un momento de recordar la victoria total que nuestro Señor Jesucristo obtuvo sobre la muerte y sobre el pecado y sobre el diablo. Entonces, la Semana Santa es mucho más allá que sencillamente celebrar un viernes, celebrar un lunes, celebrar un domingo o celebrar un sábado. Todo esto es parte de lo que hoy conmemoramos como Semana Santa en muchas iglesias alrededor del mundo, pero hay todo un proceso, porque el énfasis tiene que consistir en el verdadero origen en el cielo de lo que hoy se celebra de distintas maneras. Y el verdadero origen en el cielo tiene que ver con un programa de restauración a raíz del pecado de la primera pareja. Dios tuvo que cubrir con sangre el pecado de la primera pareja. Y ese pecado fue cubierto como un tipo de lo que el Señor Jesucristo iba a venir a hacer miles de años después. Por lo tanto, es de muchísima importancia que estemos recordando estos datos, porque después de que el Señor Jesús, allá, cuando el Padre, fíjense, cuando el Padre cubre el pecado de la primera pareja, enseña a los primeros padres, en este caso Adán, que tenía que enseñar a sus hijos el derramamiento de sangre. Este derramamiento de sangre no solo el que Dios hizo cubriendo el pecado de Adán y Eva, sino el derramamiento que a partir de Adán se hace hasta Moisés, por de pronto hasta Moisés, era un tipo y figura de la sangre que después iba a derramar nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que estamos conmemorando es todo un proceso. Ahorita hemos llegado hasta Moisés. Desde Moisés hasta la cruz de Calvario ya era el sumo sacerdote del orden de Aarón el que derramaba sangre. Y luego, por supuesto, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, que vamos a profundizar más adelantito, tenemos ya lo que es la conmemoración de su nacimiento, de su muerte, de su resurrección. Esto lo vamos a ampliar dentro de poco. Vamos a continuar con este tema, así es de que no se mueva donde está. Vamos a continuar desarrollando esta parte con relación a la Semana Santa. La verdad que apenas estamos calentando motores, apenas estamos iniciando. Este es un tema introductorio para todo lo que va a transcurrir en toda la semana. Pastor Joel, usted mencionaba una palabra con la que se caracteriza a nuestro Señor Jesucristo, el Cordero Pascual. ¿Hay algún significado el Cordero y por qué Pascual? Claro que sí, todo tiene que ver, lo dijo Juan el Bautista, allá en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Él mismo dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él mismo lo hace ver como un cordero, con manera de figura, un tipo, porque el pueblo judío pues, tuvo leyes de Dios allá en el desierto del Sinaí, y parte de eso es que ahí en el desierto del Sinaí Dios les estableció que tenían que celebrar la Pascua, que la palabra Pascua viene del hebreo Pesaj, que significa pasar por alto. Y eso fue lo que el pueblo de Israel, saliente de Egipto, pues celebró. Y esa fue una manera pues, de Dios de mostrarles que al ellos obedecer, al de haber derramamiento de sangre, como lo decía el pastor Castellón, a través de un cordero perfecto, inmolado, eso iba a ser la figura de lo que Cristo viene a cumplir después de todo lo que fue el proceso de Israel, ahora ya para el comienzo de la iglesia. Cristo viene a ser ese cordero pascual, o sea, viene a ser la ofrenda perfecta que quita, no solamente cubre el pecado como lo hacía un cordero, un animal para el pueblo de Israel, sino que ahora viene a quitar el pecado del mundo. Entonces, de ahí surge lo que conocemos como la Pascua. Ahora, Cristo es la paz, es nuestra Pascua, es nuestro Cordero, y por eso lo decía Pascual, porque la semana que estamos celebrando, que es la Semana Santa, se basa en sí, el centro es la figura de Cristo, siendo Él el Cordero inmolado, el Cordero perfecto, el que quita el pecado del mundo. Y el motivo principal de por qué esta celebración, Semana Santa, Semana Mayor o la Semana de la Pasión, es porque el personaje principal a quien adoramos y celebramos es Jesucristo mismo. Él es nuestro Cordero Pascual, la ofrenda perfecta según la Escritura. Amén. Pastor Castellón, ¿podemos alejarnos de la cultura judía, de la Semana Santa? Es importantísimo conocer de cultura también para entender la Semana Santa.
Buena pregunta, porque la Pascua inicia precisamente en Éxodo capítulo 12, cuando están saliendo de Egipto. Que la Pascua no tiene origen en ninguna religión. La Pascua tiene origen en el pueblo judío, porque la Pascua recuerda el derramamiento de sangre que hubo para celebrar la victoria sobre la esclavitud a raíz de que estuvieron 430 años allá en Egipto. Entonces, la Pascua comienza allá. Esa Pascua que fue en el mes de abril, que para el pueblo de Israel sigue siendo para muchos el primer mes del calendario judío, el día 14 de abril fue derramada sangre que cubría los pecados de todos los que estaban en Egipto, y que con esa sangre estaba cubriendo que nadie iba a morir, nadie se iba a quedar en Egipto, y esa sangre garantizó la redención de más de 2 millones de personas que salieron de Egipto. Entonces, la Pascua, como vemos acá, no es invento de ninguna religión, de cualquier tipo, sino que es algo que se fundamenta, como decía nuestro pastor Lino, ¿verdad? Es algo que tiene fundamento judío en las Escrituras, porque comienza precisamente en el primer mes del calendario judío, mes de abril del año 1445 antes de Cristo, de acuerdo a algunos estudiosos, pastor. Amén. Yo siempre he considerado que cada una de las historias, eventos de la Biblia debemos de entenderlo desde el aspecto cultural. Hay que entender mucho de todo eso. Por eso era la pregunta. Ya estamos hablando del tema, pero debo de hacer la pregunta para los pastores, para nuestros catedráticos. ¿Existe evidencia en el Antiguo Testamento de la Semana Santa? Obviamente, la respuesta como tal, la palabra Semana Santa no la encontramos en el Antiguo Testamento, pero de los eventos que ocurrieron, cada uno de los días o de los principales, como la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿se encuentran en el Antiguo Testamento, pastores? Bueno, la pregunta es muy importante de que la podamos contestar de la manera más bíblica. Como hablábamos al inicio, la Semana Santa, su origen histórico, está basado en lo que es en ideas, fundamentos, pero del cristianismo católico. La Biblia no nos menciona una celebración como tal llamada Semana Santa. En el Antiguo Testamento, a través del pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, podemos ver que Dios estableció fiestas. Y gran parte de ellas, de esas fiestas establecidas, duraban 7 días, como la fiesta de los tabernáculos, los panes sin levadura. Cada una de ellas cumplía cierta cantidad de días. Y hay muchas fiestas en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, como volvemos a decir, no hay nada que Dios haya instituido para ahora la iglesia de Cristo, la que Cristo ha fundamentado con su muerte y su resurrección. No hay un origen antiguo testamentario y obviamente tampoco Nuevo Testamento que diga, bueno, aquí comienza la Semana Santa, la Semana de la Pasión. Pero el hecho de que no lo hay en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo no quiere decir que la celebración de este tiempo, de estos 7, 8 días que componen la semana, no quiere decir que no tenga evidencia o sustento bíblico para que la cristiandad no podamos buscar de Dios en adoración. Por ejemplo, debo decir que esta semana, que nosotros le llamamos la Semana de la Pasión de Cristo, sí viene a tener un cumplimiento profético del Antiguo Testamento, comenzando el Domingo de Ramos con lo que es la profecía de Zacarías 9:9, en la cual ahí comienza lo que ahora conocemos como la Semana Santa. Entonces no hay nada en la Biblia que lo registre en el Antiguo Testamento, pero sí hay profecías que se cumplen en esta semana, dando validez o dándole a nosotros como cristianos esa oportunidad de poder conmemorar todo lo que en esos 8 días Dios profetizó y se cumplió. Por ejemplo, mencionaré, Jesucristo se dice históricamente que posiblemente entre un lunes o un martes Él fue a purificar el templo, porque hay una profecía en el Salmo 69:9 que dice, el celo por tu casa me consume. Ahí hay una profecía cumpliéndose en esa semana. Y obviamente tenemos el nuevo pacto que va a ser inaugurado por Jesucristo mismo de Jeremías capítulo 31, en lo cual Cristo está inaugurando el nuevo pacto con los 12 discípulos en ese día de la Pascua. Entonces tenemos que sí evidencia
antiguo testamentaria que nos hacen ver que en esta semana que celebramos como Semana Santa, la Pasión de Cristo, si bien no hay un sustento que diga aquí se celebra, Dios lo dijo, pero sí hay profecías cumpliéndose a lo largo de estos 8 días que nosotros celebramos con sustento y base bíblica. Isaías 53, del 3 al 12, que hablan del siervo sufriente, que Cristo lo va a mostrar el día para nosotros, día viernes, de las 3 en adelante. Lo vamos a ver. Igual el Salmo 22, versículo 1, cuando Cristo está en la cruz y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces vemos mucho contenido Antiguo Testamento profético cumpliéndose en estos 8 días que nosotros pues tomamos como celebración de la Semana Santa. Pastor Castellón, antes de irnos a la primera pausa, en 2 minutitos, algo referente de la Semana Santa, o mejor dicho, de los acontecimientos de la Semana Santa en el Antiguo Testamento. Bueno, realmente en Levítico capítulo 23 se habla de que hay una orden a los hijos de Israel de que entre las santas convocaciones está la Pascua. El calendario con el que se celebra la Pascua, esto lo va a profundizar más adelante otro catedrático, está de una u otra manera regido desde el mes de Aviv del año en que salieron de Egipto. Por lo tanto, de acuerdo a algún calendario, algunos especialistas, ese no es mi fuerte en cuanto a decir este día, este año, pero sí tiene su base en la salida de Egipto, en el primer mes del calendario judío, que es el mes de abril, y la fecha 14. De una u otra manera, alrededor de esa fecha, bajo ciertos cálculos que alguien va a explicar acá, es que se celebra la Pascua hoy en día. No estoy diciendo que la Pascua actual está regida, está dirigida, está gobernada, no, pero la primera Pascua sienta bases para la Pascua que estamos celebrando en estos años. Ok, muchísimas gracias. Vamos a ir a un corte. Usted no se despegue porque seguimos hablando y escudriñando la Semana Santa. Quédese en sintonía. Escudriñando la Semana Santa. Escudriñando la Semana Santa. Gracias por seguir en sintonía. Aquí ya, gracias a Dios, está con nosotros otro catedrático más de nuestro seminario, el pastor Celedón. Bueno, como ya vino, queremos bombardearlo con la pregunta que ya habíamos estado discutiendo. Algunas palabras, pastor Celedón, acerca de la Semana Santa. Bienvenido. Gracias a nuestra audiencia del canal 17 y, por qué no decirlo, Radio Bautista y todos los internautas que se conectan en este bonito programa que inicia. En efecto, esta primera parte ha sido sumamente brillante e interesante porque enmarca la Semana Santa dentro del gran concepto bíblico. Es decir, no hay duda entonces de que hay un respaldo bíblico, ¿verdad? En todo, en cada día, en estos 8 días son precisamente, marcan un hecho principalmente también histórico. Correcto. Que claro, como todos sabemos, la iglesia tradicional la ha vestido, la ha engalanado de mucho color, ¿verdad? De mucho, por no decir paganismo, pero no, ya lo dije, ¿verdad? Pero mucho entusiasmo y mucha alegría festiva, que es precisamente una cosa completamente diferente al verdadero sentir espiritual y de respeto a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Correcto. Amén. Comúnmente, el primer día de todas estas festividades, estamos hablando que son 8 días en total, iniciamos con el Domingo de Ramos, lo que conocemos como en la tradición el Domingo de Ramos. Pregunto a nuestros catedráticos, ¿qué fue lo que pasó ese día? Porque no podemos iniciar la Semana Santa sin mencionar qué es lo que ocurrió el día domingo, el Domingo de Ramos. Yo quiero comenzar solo introduciendo un aspecto.
para que los colegas amplíen con la mucha experiencia que ellos tienen. El Domingo de Ramos está ligado con las 70 semanas de Daniel. ¿En qué sentido? En que cuando se contabilizan las 70 semanas, que algunos los ubican en el 445, otros en el 443, cuando llegamos a lo que es Daniel capítulo, este es bien importante, esta pregunta va mucho más allá, mucho más allá, permítame un segundito, mucho, pero mucho, mucho más allá de lo que nos imaginamos, porque Daniel dice, capítulo 9, dice, después de las 62 semanas, más 7 que ya venían, 69 semanas, ojo, este es teológico importante, se quitará la vida al Mesías. Entonces, el Domingo de Ramos, para muchos teólogos del mundo, olvidémonos del día exacto, pero muchos teólogos están de acuerdo en que ese Domingo de Ramos, ¿sí?, es el domingo en donde termina la semana 69 de Daniel. Y este mismo día Jesús lo autenticó, pero no lo vamos a tocar más adelante cuando habla de las 70 semanas. Entonces, el Domingo de Ramos reviste una gran importancia bíblica teológica. En su momento, el pueblo judío que estaba participando de esos eventos y todos los seguidores del Señor Jesucristo tampoco lograban entender lo que hoy, a la luz de las Escrituras, podemos contemplar como el fin de las 69 semanas de Daniel y, por supuesto, el inicio de otro periodo en el cual comienza el lunes santo. Eso es solo para introducir esta parte. Sí, agregando lo que el pastor dice, vemos un cumplimiento profético a través de lo que Daniel pues, profetizó muchos años antes, casi 600 años aproximadamente, pero vemos también el cumplimiento de un profeta que es la profecía de Zacarías 9:9, en la cual se cumple perfectamente y el Evangelio de Mateo de hecho lo recalca, haciendo ver que el cumplimiento de ese Mesías, cumpliendo la llegada como rey. Ahora, lo maravilloso de esto es que la Semana Santa, de hecho, los eventos, si bien no todos son, los 4 evangelios son exactos, pero los 4 evangelios narran exactamente este sistema de 8 días que conmemora la Semana Santa. ¿Y por qué lo que es el Domingo de Ramos es importante? Porque es el momento en el cual Jesucristo viene a ser reconocido como el Rey, como el Mesías que se esperaba. Notemos que los evangelios, antes de llegar a este día, a Jesús era rechazado, era buscado para ser apedreado, para diferentes formas de castigarlo por su irreverencia ante un pueblo judío legalista que no entendía que él era el cumplimiento mesiánico profético. Pero lo importante y maravilloso es que los 4 evangelios registran este evento de la entrada triunfal de Cristo. ¿Por qué? Porque es el cumplimiento de Zacarías 9:9, en la cual Cristo ahora sí Él viene, escuchen esto importante, Él en ese día Él está reconociendo el motivo de que es el Mesías, que es el Rey y recibe adoración, cosa que de nosotros en los años anteriores no se permitió recibir. Pero ese día Él sí llega, se permite ser reconocido como Rey, se permite la adoración de la multitud como Rey y lo importante es que la gente lo reconoce como Rey, cosa que antes no lo había hecho. Y es por eso que la profecía de Zacarías tiene un perfecto cumplimiento, porque la gente que hace un momento lo buscaba por los panes y los peces, ahora lo está buscando reconociendo su divinidad, reconociendo su reinado y reconociendo que sí es ese Mesías, con los hechos comprobados a través de los milagros que ha propiciado años antes y días antes. Jesús estuvo una semana nada más en Jerusalén, cumpliendo en efecto todas estas profecías que ya se están mencionando y que se están ilustrando, como en la de Zacarías. Generalmente estos hechos no se explican de esa manera como es bíblica, sino que se le da una connotación fuera del cristianismo, principalmente evangélico, sino que se distorsiona y se le da más importancia a otros elementos, donde precisamente la gran mayoría confunde.
El primer día, domingo de Ramos, todos sabemos que exactamente la entrada triunfal del rey. Y usted me va a decir, bueno, ¿y por qué entró en un burrito? ¿Y por qué las palmas? ¿Y por qué toda esa algarabía? ¿Y por qué Hosana? Porque eso es bíblico. Correcto. Todo tiene su explicación. El que ha tenido la oportunidad de estar en esos lugares de Tierra Santa y ha podido hacer ese recorrido de ese día domingo de Ramos, es una fiesta increíble que comienza en lo alto del Monte de los Olivos y es en bajada, porque él baja en el burrito hasta el lugar donde está y lo recibe el pueblo. En efecto, esa es una fiesta esperada, porque ya estaba declarada en la profecía, y por eso se le dice Hosana al rey de David, porque el pueblo está esperando al rey David. Todos sabemos, ¿verdad?, que lo que significa eso. Ahora, el símbolo del burrito es significante también, ¿verdad? Porque en la antigüedad, el que se montaba en un burrito, y sobre todo virgen o novillo, como se le pueda llamar, es que solamente lo podía hacer la realeza. Eso era solamente reservado para la nobleza. Entonces, darle una postura de rey y entrar en ese, como dijéramos ahora, en el Cadillac, ¿verdad?, de los años 60, ¿verdad?, o en el carro eléctrico del 2022, era precisamente notable. Entonces, el día domingo, tanto la tradición como el marco bíblico, marca el inicio de la Semana Santa. Ok, mencionaban algo acerca del burrito, ¿verdad? No podemos hablar de Domingo de Ramos sin hablar acerca del burro. En 3 de los 4 evangelios se menciona la palabra pollino. En el evangelio según Juan lo menciona como el asnillo. Y en Zacarías, que es la profecía del capítulo 9, versículo 9, el texto que es citado por Mateo y Juan, hablan acerca del pollino de asna. ¿Por qué un burro? ¿Por qué un pollino de asna? Bueno, ya medio nos dijo ahí el pastor Celedón, pero podemos ampliar un poquito más. Bueno, en la parte de lo que yo investigaba sobre el tema del burrito, que es muy interesante, el pastor Celedón acaba de dar un punto. Yo encontré algo muy interesante que me pareció en cuanto al contexto histórico judaico o inclusive contextual de la época. Y se entendía que en el momento que un rey iba a ser presentado como tal, pues se buscaba lo que es el mejor caballo, el del mejor linaje, porque eso daba estatus y eso significaba que era un hombre de gran valor, de guerrero, por ende. Entonces ahora él entra con un pollino, cumpliendo una profecía exacta de Zacarías, en la cual dice que viene el Salvador, viene en un pollino, con humildad. Entonces el burro viene a asemejar parte de su humildad, que es un contraste a lo que el pueblo o incluso el judaísmo esperaba, a un glorioso rey en un mejor caballo. Jesucristo viene a hacer un contraste que es llevando en contra lo que las expectativas de la gente. Y lo que me encantaba del contexto decía que cuando los burros eran utilizados en ese momento histórico, entonces era porque el lugar había paz. Y era porque los burros eran también utilizados como ese elemento de carga, de trabajo para el campo. Y entonces cuando un burro es conseguido con facilidad, como sucedió en el momento, es porque se entendía que estaba en un momento de paz donde se podía cultivar, se podía trabajar, mientras que un caballo simboliza estamos en guerra, hay que ir a batalla y no se pueden utilizar los burros. Entonces decía ese comentario que el hecho de que Cristo llegara en burro estaba simbolizando lo que es la paz, de lo cual él representaba. Y lo vamos a ver en los evangelios, que Cristo mismo habla que él vino a hacer esa paz. De hecho, Isaías, se cumple una profecía de Isaías 9:6, en la cual Jesucristo es titulado con diferentes nombres y uno de ellos es que es el príncipe de paz. Entonces, al entrar con un burro, lo que estaba mostrando era un contraste. Yo no vine a pelear una guerra física, humana, que es lo que todos esperan, sino yo vengo a traer la paz. De hecho, el anuncio de Jesucristo por los ángeles a los pastores es: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Entonces el burro juega un papel, digamos, de contraste de lo que la gente esperaba. Exacto. A un rey imponente, glorioso, un gran caballo. Jesucristo entra con lo que Zacarías profetizó, con humildad, con sencillez,
a salvar y a dar paz a este mundo a través de la salvación que Él iba a dar. Exacto, y eso quería mencionar un poquito porque, vuelvo y repito, no podemos desligarnos del aspecto cultural, del aspecto histórico, porque sí, en la época había conflictos bélicos, había pelea entre los romanos y los celotes y otros movimientos de personajes. Era un contraste exactamente de lo que el ambiente político, ¿verdad?, que estaba en el momento, pero era un contraste. Jesús montado en un pollino exactamente para representar esa paz y ese amor que venía a dar. Pastor Castellón, ¿por qué? Nuevamente le hago pregunta, ¿por qué el burro? Realmente el burro, en lo personal, como ya lo explicaron los pastores, de una otra manera simbolizaba la entrada o la presentación formal de un rey en el contexto de Israel. Recordemos que Israel no es famoso por caballos. De una u otra manera, el tener un pollino, como mismo el Señor Jesús lo menciona, Él seleccionó el pollino. Es bien importante eso, porque dice que Él les dijo, vayan a la aldea que esté enfrente, hallaréis unas natadas, está hablando de su omnisciencia, y un pollino con ella, desatadla y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita y luego los enviará. O sea, Él escoge cómo quiere ingresar, cómo quiere ser reconocido, cómo iba a quedar en las Sagradas Escrituras, porque ya sabía que esto iba a quedar por escrito. Como alguien que entra impetuoso de un caballo blanco y bien erguido, o como alguien humilde, sencillo, pero importante, pastor, es de que en las Escrituras vemos, y eso me impresiona bastante, una multitud de personas por delante, por detrás, y todos aclamando, gritando, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Entonces, las personas no le dieron mucha importancia, a mi criterio, a cómo ingresó el Señor Jesucristo, pero sí quién era el que ingresó y qué es lo que le gritaban, porque la palabra hebrea, como ya van a explicar ahí, tiene un gran significado, pastor. Amén. Ok, la entrada triunfal. Se monta sobre el pollino, sobre el burrito, y la gente empieza a tender. Unos dicen que los mantos, otros dicen que eran ramas, los otros evangelios exactamente dicen que eran ramas de palmera. Esa es la pregunta, ¿qué era lo que tendían? Ahora, quiero formular algo. Me llama la atención porque en ese preciso momento había muchísima gente que estaba dándole la bienvenida al Mesías. Lo irónico es que 6 días después, esa misma gente había abandonado a Jesús y estaban acusándolo para querer morir. Ahora, ¿qué tendía? Y tal vez podemos responderla ligado a esa, la palabra Hosana. ¿Qué significa? ¿Por qué le decían a Jesús Hosana? Bueno, ahí hay 3 elementos que hay que rescatar. Desde el punto de vista evangélico, bíblico, pues obviamente, como ya se explicó, es la entrada de un rey. Y tapizar el piso, o el suelo, o el camino, de una serie de adornos, como mantos, que en esa época también eran solamente de uso exclusivo de la gente poderosa. El manto no era era de usuario por cualquier persona, también tenía su significado. Y la naturaleza que rodeaba este contexto eran árboles de olivo y palmas, porque también recuerde la ciudad de Jericó, eso significa la palabra Jericó, la ciudad de las palmas, ciudad de las palmeras. Y en la actualidad es una planta que existe. Entonces la gente se rebuscó, ¿verdad?, por tapizar esa situación para que pasara el rey como una puerta de entrada. Los egipcios, ¿qué es lo que hacían cuando su emperador o su faraón pasaba? Lo llenaban de pétalos de rosa
¿verdad? Esa era una costumbre de las monarquías de las épocas. Ese es un primer punto. Pero el segundo punto es que el Imperio Romano, entre el siglo I y el siglo II, dice la historia, de que ya eso ya lo convirtieron en alfombra, con otros adornos, ¿verdad? Ya eran flores, es decir, ya enriquecieron ¿qué? La cristiandad católica, principalmente la española, donde se centra pues el gran imperio español y católico de la Edad Media. Ellos ya trajeron la costumbre de lo que conocemos ahora de las alfombras. Pero ¿por qué hacían todo eso? Porque durante el primer siglo y los inicios de la Iglesia Católica era una muestra de sacar la ceremonia de la Semana Santa a la calle, porque era prohibido. Para la tradición, para el catolicismo, era prohibido celebrar esas cosas afuera de la iglesia. Entonces, se hizo ese intento y quedó ya en la historia marcada por algunos autores de que la Semana Santa, con ese enfoque tradicional, el Domingo de Ramos hay que sacar a Jesús, ¿verdad? En procesión sobre alfombra, porque así dice la Biblia. Hey, momento, la discusión es distinta completamente. Ahora, Hosana. ¿Qué significa la palabra Hosana? Quisiera agregar algo antes de llegar al punto, hablando de las ramas y lo que simboliza todo eso. Creo que aquí es algo muy importante para nuestra audiencia, para los estudiantes de teología, el poder entender un principios. ¿Quiénes son los que están arrojando estas palmas, ramas o mantos a ese Mesías, a ese Cordero? Y es importante resaltar quiénes son esos personajes. Estamos hablando de judíos. Estamos hablando de judíos que entienden una ley mosaica, que entienden que no pueden idolatrar, que entienden que no pueden adorar a otro que no sea Dios, y que para ellos es prohibido el poder hacer cosas místicas o rituales que abominen la adoración a Jehová, a Adonai, en el caso como lo conocen los judíos. Ahora, ¿por qué es importante? Por lo que acaba de decir el pastor Celedón. Ya tenemos un aspecto cultural, religioso, como una liturgia y una idolatría, dándole inclusive la feligresía católica, cristiana, pues ha hecho de las palmas o de los mantos algo sagrado, algo que se adora en lugar de adorar a quien se les entregaron. Entonces yo quiero tomar algo porque Levítico 23:40 lo deja claro. Y tomaréis el primer día ramas con frutos de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Esto alude a la fiesta de los tabernáculos. Entonces ellos sí tenían un antecedente de por qué podían hacer eso, que era una manera de recordar una liberación, recordar una provisión de Dios, un resguardo de Dios. Cuando ellos lo están haciendo porque ya entendieron que el que viene llegando es un Mesías salvador, redentor, protector. Ojo, a quien le están entregando esa adoración, no es que están haciendo las ramas o los mantos algo para adorar, sino que se lo están entregando al que debe de ser adorado. Y es importante reconocer, amados, el hecho de que ese Redentor, que es Cristo ahora, ellos lo estaban reconociendo, estaban permitiéndose entregarle eso porque ya habían llegado al punto de entender, este sí nos puede rescatar de la opresión romana. Y ellos están ahora reconociendo, quiero decir esto, hasta esa altura Jesús, que ya estamos hablando casi de 3 años en la tierra, Jesucristo ya había hecho más de 23 milagros, ocupando al ser humano para mostrar su gloria. Ya había hecho lo que es 9 milagros, ocupando el aspecto de la creación, la parte de cosas sobrenaturales, el viento, el mar. Y ya había hecho, un capítulo antes, según San Juan lo narra, ya había terminado el evento de 3 resurrecciones a 3 personas que totalmente ya estaban muertas y sin vida. Él les la vivificó. Esta gente tenía una gran base para decir sí, todo lo que ha hecho, y teniendo presente el evento de la última resurrección que fue Lázaro, es el momento donde ellos dicen, sí, Él es, a Él hay que adorar, y por eso ellos se permiten ramas, palmas, mantos. No estamos viendo tal vez por qué una y la otra. En los evangelios algunos dicen que eran palmas, otros dicen que eran ramas, y el caso de Juan que solamente menciona que eran palmeras. Entonces sí, no importa cuál de los 3, todo eso está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y el judío lo estaba haciendo porque estaba reconociendo que el que venía sí era Jesús. Y es importante para que la feligresía, en este caso los cristianos evangélicos, entendamos
que no, el poder no está en una palmera, no está en el manto, sino a quien se lo entregaron, a quien se lo pusieron a los pies. Pastor Castellón, después de la pausa me contesta qué es Hosana. Así es que ahí téngame guardadita la respuesta, yo sé que ya estaba listo ahí. Usted no se despegue de la transmisión, seguimos. Escudriñando la Semana Santa. Escudriñando la Semana Santa. Gracias por su sintonía, queridos amigos y hermanos. Antes de darle paso al pastor Celedón, el pastor Castellón, con la pregunta de que qué significa Hosana, por qué Hosana, yo le recuerdo que también estamos en la plataforma de YouTube, en CBT TV, y ahí va a poder ver este y todos los programas. Pastor Castellón, nos quedamos con usted. ¿Por qué Hosana? En el Salmo 118, 25, hay una palabra que se retoma acá para los días que estamos hablando. Dice, sálvanos ahora. Esa palabra hebrea que viene de Yashá, traducida al griego, Hosana, significa, por favor, sálvanos ahora. Sálvanos ahora. Y es el contexto del 118, 25. Sálvanos ahora, o lo que hay en hebreo. Lo importante es notar que la gente que está gritando, que está eufórica, le está pidiendo al que entra en el pollino salvación ahora. Salvación ahora. Posiblemente se refería a salvación del dominio del Imperio Romano, pero solo para responder la palabra significa sálvanos hoy, sálvanos ahora. Era lo que le gritaban al Señor Jesús. Ok, las últimas dos preguntas, aquí ya vamos concluyendo esta parte de la discusión acerca de qué es la Semana Santa. Muy importante celebrarlo, muy importante recordarlo, pero ¿qué diferencia hay entre la celebración de la Iglesia Católica Romana con la Iglesia Cristiana Evangélica? Pastor Celedón. Bueno, hay muchas, pero se resume en dos. La celebración de la Semana Santa evangélica es bíblica. En cambio, la católica tradición es en alguna medida bíblica, pero está llena más de tradición. Explico. Hay muchas cosas, mucho colorido, como dije. El sacerdocio se viste de verde, de morado, de blanco, ¿verdad? Las cofradías se visten de morado. Y hay una gran cantidad de elementos en torno a esa celebración que son tradicionales, obviamente. Hay cohetes, hay hasta alcohol en algunos lugares, ¿verdad? Y entre más popular es el asunto, es chicha, ¿verdad? Entonces es una fiesta popular, ¿verdad? Y sobre todo es una semana de vacaciones para muchos, ¿verdad? No voy a mencionar ni evangélico ni católico porque ahí vamos justos por pecador, ¿verdad? Pero ahí se desvirtúa completamente. Pero en el contexto de su pregunta, el marco bíblico aquí se está desarrollando, que es el que sigue la Iglesia Cristiana Evangélica. Ahora, la parte bíblica está circunscrita a lo que sucedió en el Vía Crucis, por ejemplo, ¿verdad? Y todo gira en torno a lo que pasó el lunes, martes, miércoles, y todos los días hay una procesión, todos los días hay una alfombra, todos los días hay un evento, todos los días hay una fiesta diferente, ¿verdad? Y hay una vestimenta diferente, cosa que en la Iglesia Cristiana Evangélica es más conservadora. Correcto. Yo antes quizás de decir nuestras diferencias bíblicas principalmente, creo que es bueno también reconocer que como iglesia cristiana tenemos algunas cosas que compartimos culturalmente o tradicionalmente con los católicos. Y lo digo esto porque de verdad que parecería que nosotros queremos distanciarnos de ellos, pero en cuanto al tema de la Semana Santa, hay algunas cosas que compartimos religiosamente.
Por ejemplo, celebramos la Semana Santa cada año, que es algo que surgió en el catolicismo, como tal, como tradición, como cultura, como una implementación religiosa espiritual. Segundo, tengo que decirlo, en algunas cosas que nos parecemos es que la iglesia sí hace un llamado a la santificación de su feligresía, igual que nosotros los cristianos. Parecería como que en este tiempo es donde sí debemos de buscar la santidad. Entonces creo que ahí hay una manera en la cual compartimos costumbres. Debo decirlo como el pastor Celedón también mencionaba algunos. Pues también nos gusta compartir los platos típicos del momento que son parte del ritual cultural histórico. Y hay que decirlo, nos encanta comer la famosa conserva, El viernes pescado. se come pescado. Entonces ahora, díganme si eso no es compartir con ellos religiosidad y cultura eclesiástica. Y también, pues, hay que decirlo, también nos alegra por la parte de la vacación, que eso es cultural. Y creo que los tenemos en común. Y lo digo de esta manera no para justificar, no, nosotros somos más, no. Hay que ser realistas en eso. Ahora bien, si nos vamos al aspecto, ¿qué nos diferencia en cuanto a esta semana como una celebración evangélica versus la católica? Tal vez de lo que yo podría decir de una manera enfática, es que nosotros en esta semana lo que sí hacemos es llevar a la congregación, a la cristiandad, a una verdadera conciencia de lo que Cristo vivió por la salvación de este mundo. La entrada triunfal, lo que sería la muerte de Cristo, el dolor, la pasión de Él por obediencia al Padre en amor a la humanidad, su resurrección sobre todo. Esa parte nosotros le damos un énfasis bíblico y debemos de decirlo. Nosotros no incitamos a nuestra congregación o al cristiano evangélico a hacer rituales en esta semana, cosa que la Iglesia Católica pues sí lo hace con los Via Crucis, con las procesiones de diferentes índoles que celebran a nivel mundial como Feligresía Católica. Nosotros como cristianos no salimos a las calles a hacer eso porque entendemos que hay un principio, un mandamiento establecido en la ley mosaica, que en el Nuevo Testamento hay validez, en la cual Dios ha llamado a no poder adorar imágenes, ni inclinarnos a ellos, ni adorarlas como tal. Es un mandamiento de Dios para el pueblo de Israel, que para la iglesia cristiana también está vigente. Entonces creo que eso nos diferencia, que nosotros en ningún momento venimos a adorar imágenes o hacemos una procesión siguiendo una imagen, que cosa que ellos sí de una manera directa lo hacen. Nosotros pues lo que tratamos es predicar el mensaje de Cristo a través de eso. Aprovechamos ese tiempo y la celebramos como tal, porque el énfasis es predicar a Jesucristo y a este muerto, como Pablo lo dice, y resucitado, que es la base de nuestro fundamento. Y claro, invitamos a nuestra cristiandad a vivir una vida correcta y correspondiente a lo que el Evangelio mismo es. Creo que eso sería la parte nuestra que nos diferencia, es que tratamos de ser bíblicos y hacemos un llamado a una vida santa, no solamente la semana, sino todo el año, pero con énfasis un poquito más en ese tiempo. Hay otros aspectos de diferencia, porque toda la ceremonia tradicional católica es conciliar, es decir, tiene una liturgia formal creada en los concilios. Pero hay otra diferencia también, ellos inician con la cuaresma, 40 días de preparación con el famoso día de miércoles de ceniza, ¿verdad? Y entonces toda esa preparación no es que sea mala, no es que sea buena, sencillamente es una tradición, ¿verdad? Donde el cristiano evangélico no lo celebra de esa forma. Como dijo el pastor, es más bíblico. Pastor Castellón. Bueno, cuando vamos a las Escrituras, no podemos como expositores bíblicos, como catedráticos de teología, pasar por alto el contexto. En el contexto no existía la iglesia. En esa fiesta no había gentiles, y no hemos tocado esto. No era para gentiles, ni existía la iglesia. Por lo tanto, de una u otra manera, cuando vemos nosotros la aplicación, la experiencia en la iglesia de ese evento, tuvo que pasar otros aspectos que solo vamos a mencionar, y es que en Pentecostés nace la iglesia, y cuando vamos allá a 1 Corintios, vemos nosotros cómo Pablo incorpora en la celebración de la Pascua ya a la iglesia.
en cualquier día, ya no solo en el día del 14 de abril, sino que en cualquier día. Y entonces vemos nosotros la importancia de la venida del Señor Jesucristo, porque no vino a gentiles en ese momento, no está con gentiles en ese momento, no muere a raíz en ese momento, ¿verdad?, por una iglesia. Él muere por todo el mundo, pero esto se desarrolla después. Por lo tanto, a la luz de las Escrituras, es muy importante tomar en cuenta que el Señor Jesucristo, cuando muere y resucita, lo cual se va a desarrollar en otras entrevistas en este mismo canal, está apuntando a un proyecto que nació en Pentecostés y que dura hasta ahora, Pastor Lino. Había que aclarar quiénes son los gentiles. Correcto. Bueno, los no judíos. Así de fácil. Bien, conozco cristianos que estas fechas dicen, yo no celebro porque eso es de la Iglesia Católica. Conozco cristianos bien radicales y conozco otros cristianos que aprovechan, como bien lo decían nuestros catedráticos, de las vacaciones, los platillos. Y bueno, de hecho, a manera de testimonio, el Viernes Santo, mi familia la aprovechaba de vender todo eso y de ahí pagaba. A mí me pagaron mis estudios, me pagaban las matrículas de las ventas del Viernes Santo. Entonces, torrejas, pescado seco, jocote en miel. Bueno, la pregunta es, ¿puede un cristiano celebrar Semana Santa? Bueno, como lo hemos venido desarrollando en el tema, hemos dicho que sí, tal vez como semana no está una ordenanza que la iglesia deba de hacerlo, pero tampoco hay algo que diga que no debamos de hacerlo, porque hay suficiente base bíblica para poder conmemorar estos días y darle una enseñanza espiritual a la iglesia cristiana evangélica y motivar a todo creyente a vivir acorde y a santificarnos como cristianos evangélicos que somos. Ahora bien, en la Biblia, si bien no hay nada específico que nos diga, por ejemplo, Colosenses 2:16 dice que nadie tiene por qué señalarlos en cuanto a comida, bebida, días festivos, días de luna, porque todo lo que hacemos tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Exacto. Entonces, eso nos da a entender el apóstol Pablo que no hay nada que nos pueda obligar a celebrarla ni tampoco al querer no hacerla. Entonces, eso quedaría ya, digamos, a criterio nuestro como hombres de Dios, como hijos de Dios. Yo creo en lo personal que todo hijo de Dios, ya que tenemos mundialmente esa semana de vacación, ¿por qué no enfocarla a adorar y buscar a Dios bíblicamente, obedientemente, y darle un énfasis, un realce a todo lo que Cristo vivió en esos 8 días? No en levantar la semana como algo a celebrar, sino a lo que Cristo hizo, teniendo el tiempo ahora nosotros, porque mundialmente se establece casi en todos los países que nos dan ese tiempo de vacación. ¿Por qué no hacerlo? Entonces, claro, nosotros no, como iglesia cristiana, bíblicamente no podríamos imponerla, pero creo que tenemos mucha base para poder enfocar a la cristiandad evangélica, decirle, honremos a Dios, congreguémonos. Es la oportunidad perfecta para poder inclusive predicar a Jesús, ya que muchos, si bien mundialmente, ya sea a través de la línea católica cristiana, están celebrando, toda la gente está consciente que hay una celebración mundial sobre un personaje llamado Cristo. Entonces se pone la plataforma para que el evangelio pueda ser promulgado con más facilidad. Desde mi punto de vista, aunque no hay nada específico, yo creo que sí, no tendría nada de malo, y respetaría a quien, siendo cristiano evangélico, dijera, no, eso es del diablo, es pagano. Creo que no podemos satanizar algo que la Biblia sí lo muestra en cuanto a los eventos que Cristo sí hizo. Hay mucho mensaje que nosotros como los predicadores podemos sacar en esa semana. Solo lo que ocurrió el día miércoles, que es Judas buscando una oportunidad para poder vender a nuestro Señor. Hay mucho mensaje en la palabra del Señor que nosotros podemos ocupar. Pastor Celedón. Sí, vea, Cristo vino por todos, murió por todos. Y bajo ese contexto es mundial. Claro. La celebración es mundial.
no solo en El Salvador, porque esta semana no solamente se celebra en El Salvador, los jocotes son del Salvador, las torrejas son del Salvador, pero en otras partes del mundo lo celebran con una magnificencia, tanto denominaciones de diferente nombre, cristianos de diferente denominación, etcétera, etcétera. Es una fiesta contagiosa. Los españoles la celebran con una semana, sacan la casa por la ventana. Los Estados Unidos también. Es decir, es una fiesta internacional y esa parte internacional no excluye a nadie. Por tanto, mi familia es católica. Y cuando hay celebraciones, pues yo me incorporo, ¿verdad? Claro, con las limitaciones del caso y con la comprensión teológica, filosófica, bíblica, como usted quiera, respeto, sin inmiscuirme en ciertas partes de las ceremonias. Pero tampoco voy a dejar de ser familia. Tampoco voy a dejar de ser miembro de un grupo familiar porque somos hermanos separados, como dicen algunos. A mi criterio, yo estoy de acuerdo en que se pueda celebrar cristianamente toda la Semana Santa, hasta el domingo, con reverencia. Exacto. Y agradecimiento. ¿Por qué? Y arrepentimiento también. Porque dice la Biblia que Él vino para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio, le agrego yo, del pecado y de la muerte, esto es al diablo. Entonces, cuando nosotros reflexionamos en la importancia bíblico-teológica de su venida a este mundo, de las repercusiones eternas de su derramamiento de sangre, yo creo que sea una semana que merece que dediquemos, que sea para reflexionar. Si es posible que sea media hora, pero todos los días es lo que hoy llamamos la Semana Santa. Yo en lo personal estoy de acuerdo y creo que debe ser una semana en donde debemos de sentirnos alegres, pero al mismo tiempo agradecidos porque hemos sido rescatados de una muerte segura eterna. Amén. Bueno, ahí finalizamos ya el tema de este primer programa, que es era una pregunta, ¿qué es la Semana Santa? Vamos a ir a un nuevo corte y vamos a regresar con unas preguntitas que hemos recibido de nuestra audiencia. Así es que no se despeguen. Escudriñando la Semana Santa. Escudriñando la Semana Santa. Ya en la recta final de este primer programa, yo quiero invitarlo a que siga en sintonía toda esta semana a la misma hora por nuestros mismos medios de comunicación, Radio Bautista, Taber TV, los canales de YouTube de nuestro seminario teológico CBT TV. Hemos recibido algunas preguntas algunas son de nuestros estudiantes, algunas es en público en general y queremos hacerla a nuestros catedráticos, a nuestros panelistas de esta tarde. La primera pregunta la lanzo rápidamente y quien quiera contestarla, pues enhorabuena. La primera pregunta es, ¿qué es la Cuaresma? La Cuaresma es un concepto conciliar producido por el pensamiento teológico católico en el sentido de que son 40 días de preparación a la Semana Mayor. 40 días Jesús pasó en el desierto preparándose espiritualmente, etc. En esos 40 días es tiempo de penitencia, es tiempo de abstinencia en la tradición y liturgia católica, en donde conocemos ritos como por ejemplo de abstinencia de comer carne los días viernes, ¿verdad? Ese es en el concepto católico. Por eso es que está dentro de ese marco de Cuaresma, abstenerse, ayunos, etcétera, y toda una serie de ceremonias que hacen que el cristiano católico, no estoy diciendo que esto sea bueno o que sea malo, es contestando una pregunta de nuestra audiencia.
Eso significa cuaresma, 40 días de preparación. Aprovechando que también lo mencionó, pastor, porque aquí tenemos otra pregunta de nuestros televidentes. Dice, ¿por qué no comer carne en esas fechas? Es un sinónimo de abstinencia. Recuerde de que en el Levítico, ¿verdad? La comida de carne, pues no totalmente era bien vista, sencillamente porque tiene sangre, ¿verdad? Y la sangre es prohibida, ¿verdad? Comerla en el principio bíblico. Ahora, me va a decir, sí, pero el pez tiene sangre. Pues sí, pero el pez es más, como dijéramos, más de la aceptación, ¿verdad? Incluso dentro de la naturaleza marina hay ciertos peces que no se deben de comer, ¿verdad? En cambio, el Levítico no prohíbe comer pez. Ahora, importante lo que él dice, abonando tal vez a la pregunta de por qué no comer carne. Creo que la gran mayoría que ahora somos creyentes, pero que venimos de una tradición católica, nadie podrá estar ajeno a decir o recordar que nuestros papás nos decían, no, el viernes no se come carne, prohibido, porque es el cuerpo de Cristo el que estás comiéndote. Y la mayoría que venimos de ese trasfondo es como que, ¿por qué no se come carne? Y nos obligaban a solo comer los rellenos de pescado nada más, y algunos no mucho nos gustaba y obligado, ¿verdad? Entonces ahora, pero porque la enseñanza o la tradición cultural que se tiene de ese trasfondo es que esa idea, que es como que estar crucificando a Cristo al nosotros comer carne, pero no hay nada bíblico. De hecho, hay que decir, si el concepto de la semana, Santa tiene que ver con la Pascua, pues la Pascua se celebra con un cordero, entonces, y eso es carne. Y si el trasfondo es bíblico, no hay nada en la Biblia que nos prohíba a nosotros, ahora ya en la gracia, con Cristo como nuestro Rey Salvador, que nos prohíba comer carne. Como lo decía el pastor Castellón, es un concepto meramente tradicional católico, que como evangélicos pues no tenemos nosotros nada por qué decirle a la gente no coma carne. Si lo quiere hacer, pues no hay problema. Claro. Pastor Castellón, ¿existe algún día más importante que todos en la Semana Santa? Bueno, a la luz de la Biblia dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Esto lo amplía bastante Pablo allá en 1 Corintios 15, que si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. Seguimos muertos, sabemos nuestros pecados y no hay ninguna alternativa, no tenemos ninguna salida. Por lo tanto, el domingo yo no lo quiero desligar del viernes, porque si bien Él resucitó, por supuesto, que es la clave, pero el viernes vino a simbolizar por su derramamiento de sangre, ¿verdad? Vino a expiar los pecados del pueblo. Y recordemos que teológicamente Él no podía expiar los pecados de nadie porque era del linaje de Judá, no del orden de Aarón, no de la tribu de Leví. Por lo tanto, tuvo que entrar en vigencia el nuevo pacto en la misma noche que Él celebró la Santa Cena, y por lo tanto el viernes no podemos dejarlo aparte. El viernes importante iba unido con el domingo. Ahora, entre los dos, pues escojamos el domingo, pero no hay domingo sin haber pasado por viernes. Yo apoyo que no hay uno, sino que ahora, hay dos. Probablemente algún televidente podría estar en controversia, porque podría decir, no, es que todos los días son importantes. De hecho, obviamente sí. Son 8 días, y ¿por qué no decir son 365 días que en el año? Correcto. Todos son importantes. La Semana Santa tiene una cadena de sucesos, ¿verdad?, bien importantes, pero desencadenan en el final para que nuestra fe no fuera vana, y es la resurrección. Ahora, Esta Semana Santa, rapidito la pregunta, porque ya con esta sería finalizamos. ¿Debe recordarse con tristeza, con solemnidad o con alegría toda esta semana? Definitivamente que con alegría, con esperanza, con anhelo, no con aquel espíritu vacacional, ¿verdad? Porque eso se lo vamos a dejar a los gentiles, ¿verdad? No, veámoslo con aquella esperanza de tener un tiempo de convivencia familiar, de convivencia espiritual, de compartir, ¿verdad? En un momento la sana mesa que ya se está descuidando, ¿verdad? La sana palabra, la sana lectura, la sana, dijéramos,
doctrina, ¿por qué no decirlo? Es una fiesta mundial, es una fiesta que vale la pena celebrar, pero sobre todo también preparar. Sí, desde mi punto de vista, veamos qué dice la Biblia al respecto y veamos en los 4 evangelios cómo sucedió la resurrección, las personas que vieron y pudieron ver la tumba vacía. Hubo admiración, hubo un asombro y obviamente vemos días después un gozo sabiendo que todas las palabras que Jesús habló sobre su muerte, su resurrección, de vencer el pecado, vencer a la muerte, el verlo ya cumplido, ¿qué produjo en los primeros discípulos, en los apóstoles, en las mujeres que fueron a la tumba vacía ese domingo a la primera hora de la mañana? Hubo obviamente sí admiración, pero trajo un gozo sabiendo que cada palabra de Cristo fue cumplida. Entonces definitivamente creo que para todo cristiano que vivimos bajo la palabra de Dios, esta fiesta la debemos de celebrar, claro, con una solemnidad por el respeto de lo que significa, de lo que Cristo hizo, la pasión, su muerte, su crucifixión, su dolor, pero también con gozo sabiendo que Él venció la muerte, Él venció los principados de maldad y que ahora pues nos ha colocado en lugares celestiales, espirituales, según Efesios nos dice. Definitivamente asombro, alegría y solemnidad a la hora de vivir este tiempo espiritual con Dios. En otras palabras, nosotros los cristianos celebramos a un Cristo vivo. Amén. No estamos celebrando a un Cristo que quedó allá en la tumba, ¿verdad? Ese día. No, estamos celebrando un Cristo que está a la par mía, que habita en mi corazón, que soy templo, como dice Corintios, ¿verdad? Que tengo que tener pureza porque ahí está Él. Es un Cristo verdaderamente auténtico que me escucha, que me da su misericordia, me brinda su salvación eterna. Es algo que vale la pena recordar y conmemorar. Pastor Castellón, para finalizar. No exagerar a nivel de familia la solemnidad de esta semana. No es rebajar la solemnidad, pero no exagerarla. Porque muchas veces en esta semana, ya estamos en Semana Santa, estamos en Viernes Santo, y podemos restringir ciertas actividades, cierta emoción, cierto entusiasmo de algunas actividades propias como familia por tratarse de la Semana Santa, particularmente del Viernes Santo. Yo creo que la Semana Santa debemos de celebrarla con agradecimiento, con respeto, con solemnidad, pero también con toda aquella, llamémosle, comunión familiar que no caiga en aquello religioso exagerado en donde solo en esa semana tenemos que cumplir y el resto de la semana, de todo el año, vivir de otra manera. Así es que disfrutemos de esta semana con nuestros hijos, con nuestros familiares, a la luz de las Escrituras, congregándonos en las iglesias donde nosotros asistimos. Amén. Muchísimas gracias a cada uno de los catedráticos que en este primer programa nos han acompañado, al pastor Joel Fuentes, pastor Raúl Castellón y al pastor Francisco Celedón. El día de mañana vamos a estar tocando otro tema, así es que yo le invito que esté en sintonía de nuestros medios de comunicación, de nuestro canal, de nuestra radio, de nuestra página web y ahora también de nuestro canal en YouTube del Seminario Teológico CBT TV. Gracias por habernos acompañado y quédese en sintonía de nuestros medios porque no hay duda que va a haber algo de Dios para usted. Que el Señor les bendiga.
Escudriñando la Semana Santa.